Bueno, entonces el periodo preembrionario, hay un periodo preembrionario, ¿no? Antes de que se forme el embrión, se llama, ¿no es cierto? Que ese periodo antes de que se forme el embrión preembrionario empieza con la fecundación, que como yo comentaba en la clase pasada, es en las trompas de falopio, ¿no? Porque el óvulo recién al útero llega en 3 días y si hay fecundación se implanta desde la ovulación hasta la implantación son 7 días. Y lo que pasa en el óvulo es que dura 24 horas nada más desde que ovula. Entonces, obviamente que la fecundación se va a realizar en la trompa de falopio, no va a llegar, ¿sí? Si el óvulo no es fecundado, en las primeras 24 horas ya no tiene más vida, ¿sí? No puede a realizar la fecundación. Entonces, bueno, por eso se produce en las trompas de falopio, ¿no? Entonces se produce, después de esa unión, el huevo o cigoto, ¿no? Que finaliza en la tercera semana. Si antes finaliza a fines, ¿no? De la tercera semana, no antes, como iba a decir recién, sino a fines de la tercera semana. ¿Mm? Para repasar entonces, lo mismo que vimos la clase pasada, es que es todo también un repaso importante porque se necesita para entender, ¿no? Entonces, en la ovulación, o sea, el folículo que rodea al ovocito, ¿sí? Primario, se llama folículo primordial. ¿Sí? Acá tenemos el ovocito primario, que es el que se da por resultado, ¿no es cierto? Empieza la primera meiosis, pero antes de que empiece la primera meiosis, hay una duplicación de las células, ¿no es cierto? Entonces hay un ovocito primario que es diploide, guarda, ¿sí? Hay una capa alrededor de ese ovocito que se llama folículo primordial, que se produce en el séptimo mes de vida intrauterina, pero no del bebé que se va, sino, o sea, claro, del bebé mujer, ¿sí? Nena, dentro del vientre materno, ¿sí? Se va produciendo. Antes de nacer, ya, como yo comentaba, las mujeres ya nacemos con todos los ovocitos. En realidad, los ovocitos, obviamente, secundarios, ¿no? Pero bueno, ahora lo vemos. Y entonces, cuando empieza la primera meiosis, justo, ¿sí? Empieza la primera meiosis para todos esos ovocitos, pero quedan detenidos en profase 1. Y dentro de profase 1, en realidad, ¿en qué etapa de la profase 1? En diploteno, ¿sí? Hasta que aparece en la pubertad la maduración de ese ovocito, o sea, sigue la profase, sigue el diploteno, y comienza uno cada 28 días, ¿no? A madurar, a seguir la meiosis. Entonces, ese folículo, ¿sí? Se va transformando ahí. Entonces aparece el folículo secundario, ¿no es cierto? Ya después lo vamos a ver. Alrededor del ovocito aparece una zona pelúcida. Entonces aparece el folículo secundario, que se llama de Graf también, que ese es en cada ciclo ovárico, como dice ahí. O sea, que ahí recién se produce la ovulación. Pero la ovulación no terminó toda la meiosis, el ovocito. Por eso se llama ovocito secundario, que ese es el que es diploide, tiene 23 cromosomas. Queda en metafase, ¿sí? De la segunda meiosis. ¿Estamos? Queda en metafase. Perdón, no en metafase, no, sí, está bien lo que estoy diciendo. En metafase de la segunda meiosis porque ya es haploide. ¿Ves que dice capacidad de ser fecundados en 24 horas? Por eso la fecundación en las trompas de falopio. Eso como para repasar, igual lo habíamos visto. Entonces, el folículo primordial es lo que rodea al ovocito primario, ¿sí? Y ya luego, en la maduración, cuando sale de ese diploteno, de esa meiosis primera, ya ese folículo se va transformando,
¿sí? En un folículo de Graf, que también se le dice vesicular o folículo secundario, ¿no? Primero se forma una zona pelúcida, que es como la parte roja, por eso está indicado acá, y estas son células que se llaman de la granulosa, ¿sí? Y acá ya ese folículo está mucho más transformado, el ovocito, acá hay un espacio que se llama antro, ¿sí? Folicular, como es como un espacio del folículo, y hay dos tegumentos, dos capas, una teca que se llama interna y una teca externa. Ese ya es el folículo secundario, folículo de Graf, que es el que va a expulsar al ovocito para la ovulación. Eso no lo habíamos visto, ahora lo estamos viendo. Bueno, es que ya se madura un poquito más, acá se produce la ovulación, ¿no es cierto? Que hay un primer cuerpo polar, obviamente también, porque la meiosis en la ovogénesis produce una célula, sino 4. Las otras 3 son cuerpos polares. ¿Ves? Queda como arrugadito, ¿sí? El folículo secundario, y queda luego de la ovulación, se denomina, a todo ese folículo, se denomina cuerpo lúteo. En algunos libros le dicen cuerpo amarillo, no está mal, ¿sí? Cuerpo lúteo, que está compuesto por fibrina, una proteína, ¿sí? Y células luteínicas. Se transforma. Y esos está lleno de vasos sanguíneos y todo. ¿Por qué? Porque se produce, es una glándula endocrina esta, ¿sí? Se transforma en una glándula endocrina que, si no hay fecundación de este ovocito que ovuló, se reabsorbe en el ovario. Entonces, el cuerpo lúteo queda como una glándula endocrina porque si hay fecundación, vamos que el ovocito se expulsó todo y a las 24 horas hubo fecundación, ese cuerpo lúteo sigue produciendo estrógenos y progesterona, hormonas sexuales femeninas, para todo el embarazo. Si no llega a haber fecundación, ese cuerpo lúteo se reabsorbe, ¿sí? Entonces ahí sigue el ciclo, como lo habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Normal. De cada 28 días vuelve la menstruación y empieza el ciclo, ¿sí? Entonces es importante también ver el tema del folículo y el cuerpo lúteo, porque es importante ese cuerpo lúteo para mantener al embarazo exitoso. Y para repasar entonces qué pasa con la espermatogénesis, ¿qué pasaba? Bueno, se produce también la primera división meiótica y la segunda división meiótica. Todo esto transcurre en 14 días, la producción de espermátidas y luego de espermatozoides. Sobreviven aproximadamente en el tracto genital femenino 24-72 horas, depende. Retomo entonces. Sobreviven en el aparato genital femenino 24-72 horas, ¿sí? Por eso puede ser que haya una relación sexual, sí, antes de las 24 horas que haya una ovulación y poder realizarse la fecundación. Es el porqué de esto, ¿no? Porque sobreviven hasta 72 horas, por más que no haya habido ovulación. Entonces puede realizarse la fecundación. Bien, ¿qué producen cómo sería la maduración, ¿sí?, de los espermatozoides en el epidídimo, ¿sí?, que es los primeros canales arriba, ¿sí?, de los testículos, que ahí ¿qué es lo que producen? Una modificación en su metabolismo, ¿sí?, y varían cargas en las membranas plasmáticas, ¿no? Entonces es como que cambian su estructura de la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque esa membrana tiene que atravesar, ¿sí?, el óvulo, el ovocito secundario. Entonces tiene que tener muchísimas enzimas y vesículas que contengan esas enzimas para poder romper a ese ovocito y también adquirir mucha movilidad, porque la membrana plasmática lo que hace es recubrir
también el flagelo del espermatozoide. Entonces, poder moverse mucho mejor. Las enzimas estaban en el acrosoma, ¿sí? Que el acrosoma es lo que envolvía la cabeza del espermatozoide, como para repasarlo de la clase pasada. La capacitación es en 7 horas, pero ya se realiza luego de la eyaculación en el aparato reproductor femenino, ¿sí? Adentro del aparato reproductor femenino, que es una remoción de glucoproteínas, ¿sí? O sea, salen glucoproteínas que pueden haber quedado arriba de la membrana plasmática, se van, las pierden. Bueno, importante sigue siendo la membrana plasmática porque cambia la permeabilidad, aumento en la captación de oxígeno y mucho mayor movimiento, una hiperactivación. Los exitosos sabemos que tienen que ser los que más lleguen al ovocito en las trompas de falopio y tengan mucho mayor movimiento, que se daba por las mitocondrias, por los centríolos, ¿sí? Que tenían que tener estos espermatozoides. Y la reacción acrosómica del acrosoma es ya el contacto, cuando se va a realizar la fecundación, cuando se contacta con la corona radiada y la zona pelúcida, que son dos capas que están recubriendo el ovocito secundario, ¿sí? Y ahí se forman unos poros en el acrosoma, es como que se va a romper el acrosoma en la membrana y la membrana plasmática, entonces salen esas enzimas del acrosoma. Ahí están nombradas la hialuronidasa y la acrosina, que son enzimas hidrolíticas, significa que rompen incorporando moléculas de agua, rompen las moléculas orgánicas incorporando moléculas de agua, ¿sí? Y ahí desaparecen las membranas. Entonces esa membrana del acrosoma queda expuesta para que actúen esas enzimas y pueda el espermatozoide ingresar en el ovocito. Entonces esos son los 3 puntos. El primero ocurre en el hombre. Ya la capacitación y la reacción acrosómica ocurre en el aparato reproductor femenino, ¿sí? Es luego de una eyaculación dentro del aparato reproductor femenino. Bueno, acá tenemos entonces cómo va madurando el espermatozoide. Acá recordemos las partes de un espermatozoide, el núcleo, ¿sí? Acordémonos que es haploide, el acrosoma, que es lo que contiene estas enzimas hidrolíticas, los centriolos para la división celular posterior de la fecundación, las mitocondrias solamente para que se mueva este flagelo. Importante, acordate de microtúbulos 9+2, que es los flagelos y los cilios de las eucariotas. Entonces ahí es la espermátida primera, que se produce luego de la meiosis, y esto es toda la maduración que va teniendo en el epidídimo, ¿sí? No es parte de la meiosis, sino que es una maduración posterior. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos a la primera semana de desarrollo, ¿sí? La fecundación, que ahí está todo en puntitos, es el primer paso es el paso de los espermatozoides a través de la corona radiada, que está rodeando a su vez otra capa que se llama zona pelúcida, y adentro está el ovocito. O sea, el ovocito secundario, hablamos de ovocito secundario, pero no terminó la meiosis, está rodeado de una zona pelúcida. Y a su vez está rodeada de la corona radiada. O sea, el primer paso es que el espermatozoide atraviesa esa corona radiada, ¿sí? Entonces, de los 200, 300 millones de espermatozoides que se depositan en el tracto genital femenino, imagínate la cantidad, solamente 300, 500 llegan al sitio de la fecundación. O sea, es todo una travesía para poder llegar, obviamente, a las trompas de falopio, ¿no? Y aparte, se debe dispersar la corona radiada. Cuando llega el espermatozoide al ovocito, se tiene que atravesar esa corona radiada por una enzima que la nombramos anteriormente, que es la hialuronidasa. Y esto es importantísimo, que se mueva el espermatozoide. Si el espermatozoide está todo bien, ¿no?
pero no hay movimientos de la cola, no es exitosa la fecundación. Tienen que estar todos los puntos importantes para que ocurra una fecundación. Y después todos los puntos exitosos para que ocurra una buena implantación y luego un buen desarrollo. O sea, es por eso dicen que esto es un milagro, ¿no? Porque tiene que darse todo muy exitoso, cada pasito, muy exitoso para que se pueda llegar a lograr un buen embrión y luego el feto y luego el bebé, ¿sí? Que los 3 primeros meses, todo esto que vamos a ver ahora, que estamos viendo ahora, que son los 3 primeros meses, es la etapa como más importante y más riesgosa. No sé si habrás escuchado que es donde tiene que hacer la mujer más reposo y tener más cuidados. Ya después no es tan riesgoso. Porque pasan muchísimas cosas, vamos a ver. Acá ves que atravesando es lo real, cómo atraviesa el espermatozoide, ¿sí? La corona radiada que se ve como si fueran como un solcito, yo digo, ¿no? Como si fuera un sol. El ovocito, bueno, trae los primeros rayitos, esta primera capa que se llama corona radiada, es como ingresa el espermatozoide a la corona radiada, pero luego va a atravesar otra membrana que se llama zona pelúcida, ¿sí? ¿Ves? Ahí aparece un espacio, ahí tiene el ovocito un espacio que se llama perivitelino, y ahí el ovocito tiene la membrana plasmática suya propia de su célula, que ahí si vos ves, está desapareciendo obviamente el acrosoma, bueno ya acá en realidad desapareció todo, es como que está esto verde acá, y acá ya va a empezar a desaparecer la cola, ¿sí? O sea, quedan restos de la membrana plasmática del espermatozoide. Entonces, así es todo lo que tiene que atravesar, obviamente, el espermatozoide para llegar dentro de la célula del ovocito. Seguimos con la fecundación, pero la parte 2 sería que penetra ahora en la zona pelúcida. O sea, que era la azulcita, ¿sí? No es que es azul, es en este diagrama, ¿no? Como para entenderlo. Primero, entonces, en el anterior, la primera parte aparece la corona radiada, pero después tiene que atravesar la zona pelúcida. Bueno, ahí aparece otra enzima gracias a la crosina, que es la que rompe o lisa, que es lo mismo, la zona pelúcida. Y ahí se produce algo que se llama reacción de zona, que hace que ningún otro espermatozoide pueda ingresar. Hace que cambie la membrana plasmática, las propiedades, ¿sí?, de la membrana plasmática de la zona pelúcida de la corona radiada para que ningún espermatozoide pueda ingresar. ¿Sí? Entonces no ingresa ninguno más. Se llama reacción de zona. ¿Qué pasa? Todo esto en la primera semana, ¿sí? Seguimos con la primera semana, seguimos con lo que ocurre en la fecundación. Y tercero, fusionan las membranas plasmáticas, tanto el ovocito y el espermatozoide. Los dos fusionan las membranas plasmáticas, se hace una sola, ¿no? Entonces la cabeza y la cola penetran en el citoplasma del ovocito, pero la membrana plasmática queda fusionada con la membrana plasmática del ovocito. Se fusionan. Aquí estamos viendo pasito por pasito. Y la terminación, ¿sí?, de la segunda división meiótica del ovocito que había quedado ahí, ¿sí?, en la meiosis, perdón, ya continúa ahora. Ahora sí, termina de formarse el pronúcleo femenino porque no estaba totalmente dividido. O sea, se completa toda la división meiótica. Recién ahora. Y ahí se produce un segundo cuerpo polar porque eran 4 células. Primero un primer cuerpo polar y después en la segunda meiosis hay otro cuerpo polar. ¿Sí? Que no se reabsorbe, no se necesita para nada, ¿no es cierto? Y ahí se forma el pronúcleo femenino, que es el núcleo que después se va a fusionar,
Ahora vamos a ver con el núcleo del espermatozoide. Seguimos con la primera semana y ahora se forma el pronúcleo masculino, que a pesar de que está terminado, su meiosis ya está terminada, ya viene terminada, ¿no? Termina, ¿sí?, de madurar, ¿no? Y chau, se degenera la cola, desaparece. O sea, queda expuesto, en realidad sería esto, esta formación del pronúcleo, queda expuesto el núcleo masculino. Se dice pronúcleo, núcleo, es lo mismo. Pro porque es haploide, ¿sí? No es como un núcleo totalmente formado como el núcleo diploide que tenemos nosotros en nuestras células, pero es un núcleo, al fin y al cabo. Y seguimos con la primera semana de desarrollo, la fecundación, que es la desintegración de las membranas de los pronúcleos, o sea, se van las membranas plasmáticas de los núcleos, se condensan los cromosomas, ¿sí? O sea, se van a ver, se pueden ver al microscopio, ¿no es cierto?, electrónico, o sea, van a condensarse, van a enrollarse sobre los histonas, y se van a disponer para empezar, ¿qué cosa? La mitosis, para empezar la división. ¿No? Se ponen en contacto esos núcleos, se pierden las membranas y se entremezclan los cromosomas. Entonces ahora, ese embrión que queda, que empieza ese huevo cigoto, que se denomina, ya tiene 46 cromosomas en el ser humano, ¿no? Entonces ya tenemos una célula huevo con 46 cromosomas. ¿Ves? Entonces ahí tenemos todo bien bonito, el dibujito, la corona radiada, la zona pelúcida. Ves que acá ya están empezando, obviamente, la meiosis, la última etapa de la meiosis del núcleo femenino, que no estaba terminada, por eso está este dibujito acá. El cuerpo polar primero, que quedó ahí truncado, que no se necesita. Acá está entrando el espermatozoide. Acá hay otros que van a querer entrar, pero no van a poder entrar. Bueno, y acá, ¿qué pasa? Empieza a reconstruirse la zona pelúcida, queda la reacción de zona, por eso cambia el colorcito. Se termina la segunda división meiótica del pronúcleo femenino, y acá se fusionan los dos pronúcleos. Y acá comienza la mitosis para empezar a dividirse el huevo cigoto. Seguimos en la primera semana, mirá todo lo que pasa en la primera semana, ¿no? De desarrollo, que por ahí la mamá ni está enterada, ¿no? Que está embarazada la mujer. Hay una segmentación del cigoto, ¿no es cierto? Va a empezar a dividirse, va a empezar a diferenciarse en células, todas diploides, ¿sí? Hay sucesivas divisiones mitóticas que se llaman. Entonces, ahora las células se van a llamar blastómeras, esas células, ¿no? Las blastómeras van a empezar a tener una compactación y van a empezar a separarse en unas células que son internas y externas. Es como que se forman dos capas, internas y externas. Ya después, 4 días después de la fecundación, se va a formar una mórula. Después de 4 días que pasó todo lo que vimos anteriormente, se forma una mórula, que la mórula ya tiene una parte interna y una parte externa, ¿sí? Con las blastómeras. Ya está como terminadito, ¿no? La masa celular interna se le dice tejido embrionario, porque es el que va a dar origen al bebé. Es lo que vamos a ver ahora. Y la masa celular externa se le dice trofoblasto, que después en el futuro va a ser la placenta. O sea, ves que el huevo o cigoto tiene la parte del bebé y tiene la parte de la placenta. O sea, la placenta era parte de esa fusión, esa fecundación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, ahí son todos los nombrecitos. A ver si está el dibujito. Ahí está. ¿Ves? 2 blastómeras primero.
lo primero habrá sido 2 blastómeras, después 4 blastómeras, 8 blastomas, 32 blastomeras, entonces ya se van diferenciando en 2 capas. ¿Sí? Hay una interna, que sería esta parte, y una externa. ¿Sí? Todo esto va a ser el tejido embrionario y todo esto, el trofoblasto, que después le vamos a decir placenta, ¿no? ¿Ves? Acá está el 2. Embrioblasto, tejido embrionario, trofoblasto, y este hueco que hay acá, le vamos a decir blastocele. Ahora vamos con todo eso. Hay muchísimas palabras nuevas. Pero bueno, de a poquito. Bueno, entonces hay una formación del blastocisto como estamos hablando, ¿no? Entonces, ahí viste que todavía no se implantó nada, está viajando por las trompas de falopio para llegar al útero, todo en esta parte. Porque solamente han pasado 4 días. Viste que es después de 7 que se implanta. Entonces, cuando la mórula penetra en el útero, 4 días después de la fecundación, ahí se va introduciendo líquido por la zona pelúcida hacia la masa celular interna. Entonces ahí se forma esa cavidad que te comentaba acá, blastocele. ¿Sí? Esta cavidad se ve mucho mejor acá, bueno, pero acá se ve blanquita como para que veas que es una cavidad. Entonces se forma ese blastocele, que es lo mismo que decirle cavidad del blastocisto, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama cavidad del blastocisto? Porque ahora todo esto, ¿cómo se llama? Blastocisto. ¿Sí? Todo eso se llama blastocisto. El embrión le vamos a decir blastocisto. La masa de la célula interna se llama embrioblasto. Ves que está repetidito ahí, pero bueno, viene bien para entenderlo mejor. Todo esto embrioblasto, que sería esta parte si lo vemos acá, ¿no? Y la pared de la masa celular externa se llama trofoblasto, que sería todo esto. Todo esto. ¿Sí? Trofoblasto. Bueno, la zona pelúcida acá ya empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque tiene que desaparecer para que se pueda implantar. ¿Sí? ¿Dónde se implanta? En el tercio superior de la pared dorsal del útero, ¿sí? En la parte de arriba. Dorsal porque tiene que ser en la parte de atrás, ¿sí? En la parte posterior. En el 6º día, las células del trofoblasto se van a introducir en las células epiteliales del útero, del endometrio. Entonces, por eso en 4 días todavía está viajando, ¿no? Pero en el 6º, 7º día se va a introducir. Entonces es acá. Acá vemos el mismo dibujito que veíamos acá, ¿sí? Van cambiando los dibujitos por los libros, pero sería ese mismo. Entonces ves que esto es la cavidad del blastocisto, ¿sí? Todo el espacio que tiene. La masa ahora está en este dibujito está pintado con azul, la masa incelular interna, ¿cómo se llama? Blastocisto. Y todo esto, lo verde, es el trofoblasto. O sea, sería como toda una capa alrededor. Esa sería la masa celular externa o trofoblasto. Y ves que acá se está implantando. Ya pasaron 6 días de la fecundación, entonces se está implantando. Esto es el estromuterino, el epitelio uterino, ¿no? Entonces acá, ¿qué se empieza a implantar? ¿Qué se empieza a incorporar? Las células del trofoblasto. Acá es todo el viajecito que tiene, ¿sí? El óvulo fecundado, como empieza a dividirse, y acá se implanta. Se produce la implantación. Acá está con los días, día 1, ¿sí? Día 2, día 3, 4, 5, 6, 7, ahí se implanta, ¿sí? Más o menos estos no son los días, perdón, estas son las horas, estas son las etapas, estas son las horas, 30 horas, 3 días y hasta 4 días, 5 días, 6 días, la implantación.
Y acá empezamos con la segunda semana de desarrollo. ¿Estamos bien con la primera entonces? ¿Se entendió más o menos? ¿Me expliqué? Sí, Bueno, sí. vamos con la segunda semana de desarrollo. Bien, entonces sería el octavo día, ¿sí? Aproximadamente. Sería el octavo día, pues empieza la segunda semana. Entonces el blastocito ya está algo incluido en el estroma del endometrio, ¿sí? Del útero, ya no está todo terminado, obviamente que no, pero está parcialmente incluido en el estroma. Entonces ahora el trofoblasto, viste que era toda la capita finita que estaba alrededor, bueno, ahora se va a dividir en dos. Se va a dividir en el citotrofoblasto y en el sincitiotrofoblasto, que el citotrofoblasto sería la parte interna del trofoblasto y en la parte externa sería el sincitiotrofoblasto, que el sincitiotrofoblasto es una capa externa multinucleada, sus células tienen muchos núcleos y el citotrofoblasto es mononucleado. Esa es la diferencia entre las dos, aparte de dónde se ubican, ¿no? Ya vamos a ir viendo los dibujos. Entonces el trofoblasto se divide en dos, ya el octavo día. El embrioblasto también no queda atrás, sino que también se va a dividir en dos capas, que una se llama hipoblástica y otra se llama epiblástica. Que algo hace referencia abajo y arriba, viste que se llama hipo y epi, abajo y arriba, pero las capas hipoblásticas son células cúbicas y son más cilíndricas la epiblástica. Pero bueno, viste que el trofo, como para empezar a ver ahora esto lo más, y después ya vas a tener como para estudiar las células y todo esto, pero para ver si podemos quedar con una idea, ¿no? El trofoblasto se divide en dos y el embrioblasto se divide en dos. Obviamente va a tener distintos nombres. Y las capas estas del embrioblasto se van a formar como si fuera un disco, como si fuera un plato. Yo digo un plato, se deben reír, pero bueno, es como si fuera, yo lo veo como un plato. Bueno, le dicen el disco, bueno, que como que si fuera algo parecido, ¿no? Se llama disco germinativo laminar. ¿Sí? El embrioblasto es como que se transforma en eso, en ese plato, que se llama disco germinativo laminar. Son las capas del embrioblasto. Y dentro del epiblasto, viste que es una capa del embrioblasto, aparece una cavidad, aparece una bolsita, que se llama cavidad amniótica. Bueno, ¿por qué cavidad amniótica? Porque aparece una membrana que se llama amnios, que en realidad es la pared, una pared, el amnios, que es la pared de la cavidad amniótica. ¿Sí? O sea, está revestida esa cavidad por el amnios, que está formado por epitelio plano, serían células planas. ¿Cómo se forma? Por las células del embrioblasto. ¿Por qué? Porque está en el epiblasto. Entonces, vamos a parar acá y vamos a empezar a observar. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Ves? El trofoblasto, que se divide en dos. Por eso está bueno estos colores. Ve que ya está todo implantado, ¿sí? En el endometrio, en el estroma endometrial del útero. Entonces lo que estamos viendo son, estos vasos son del útero de la mamá, vasos sanguíneos, y acá tenemos el trofoblasto, que era el verde, pero ahora se dividió en dos. El citotrofoblasto, que es como el verde más oscuro, y el citotrofoblasto, que es el más clarito. ¿Sí? Que tenía esas diferencias de mononucleada, de multinucleada. De ahí la interna es el citotrofoblasto y la externa sincitiotrofoblasto. Pero acá se ve bien. Y después acá tenemos, ¿sí? Ves que tenemos el azul, que sería el embrioblasto, que también se dividía en dos. En el epiblasto, que serían estas células azules, ¿sí? Y el epiblasto, viste que decía células cilíndricas. Bueno, viste que las dibujan
como un cilindro, como más alargadas, y estas son más cuadraditas, las de abajo. Ves que es la parte de arriba y la parte de abajo, pues se llama hipo. Y estas son más cuadraditas, más cúbicas, el hipoblasto. Entonces está en la parte de abajo. Y acá adentro, en el epiblasto, estoy volviendo a repetir todo esto, ¿sí? No estoy hablando nada nuevo. En el epiblasto apareció una cavidad, es esa que se ve acá. Es como un agujerito que hay acá, una cavidad. Que esa cavidad se llama amniótica. Y toda esa pared se llama amnios. Toda esa pared que recubre, amnios, o amnioblasto, ¿sí? Pero sería el amnios. ¿Ves? Que este dibujo te resume todo lo que estuvimos hablando acá. ¿Qué pasa al noveno día? Mira todo lo que pasa en un día. Bueno, al noveno día de desarrollo, ya el blastocito se mete más en el endometrio, se introduce más en el endometrio, y ahora el sincitio trofoblasto, que era el que estaba más, el verde más oscuro, ¿te acordás? Lo que va a hacer, ¿viste que está en contacto con esos vasos sanguíneos? Va a tener vacuolas, ¿sí? Que se van a fusionar y van a formar unas lagunas grandotas que se llaman lagunas trofoblásticas, ¿sí? Van a tener, a ver si se ve el dibujito para que no pensé, ven que se forman como agujeritos, lagunas trofoblásticas, ¿no? El sincitio trofoblasto, porque después lo que van a hacer es romper esos vasos sanguíneos y la sangre se va a introducir ahí, ¿sí? Pero bueno, acá en el noveno día vamos a decir que se forman esas lagunas. Ahí se ve. Las células aplanadas del hipoblasto, vuelvo a marcar, que son esas de acá, que son más aplanaditas, más cúbicas, ¿sí? Constituyen lo que va a ser la membrana exocelómica. ¿Sí? Las células aplanadas del hipoblasto constituyen la membrana exocelómica, se va a llamar. ¿Te acordás del celoma? El celoma era una cavidad, ¿sí? Que nosotros tenemos, porque somos animales celomados, una cavidad que no es la gastrointestinal, perdón, sino que es una cavidad, obviamente que en nosotros va a ser donde se contienen todos los órganos, ¿no es cierto? El celoma, que se produce dentro del mesodermo. Pero bueno, acá aparece la membrana exocelómica que recubre la cavidad del blastocisto, ¿sí? La cavidad que se llama cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. Entonces ahí ya se forma este saco vitelino primitivo. Ahora lo vemos en el dibujito. ¿Ven? Acá para recordar. Entonces teníamos la cavidad amniótica, el amnios, el sitio trofoblasto, el verde clarito, el epiblasto, que eran las más columnares, las azules, el hipoblasto, que eran más redonditas, y acá ves cómo se forma una membrana exocelómica, y se forma una cavidad, otra cavidad grandota, que la cavidad es el saco vitelino primitivo o cavidad exocelómica, que está dentro, se forma dentro del hipoblasto, por eso menciona el hipoblasto, ¿sí? ¿Ves? Células aplanadas del hipoblasto. Entonces se forma toda esta membrana, que se llama membrana exocelómica, y está recubriendo una cavidad exocelómica que tiene el nombre de saco vitelino primitivo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa hacia el 11º y 12º día de desarrollo? Bueno, a ver, ahí ya tenemos 2 días, 11 y 12. Las células del sincitio trofoblasto, que es el verde oscuro, se introducen más en el estroma. Entonces pasa lo que te comentaba recién. Se va a romper el endotelio de los capilares. Entonces se rompe y empiezan a ver, se rompen los capilares maternos, los sinusoides, que se llaman, ¿no? Entonces empieza a incorporarse sangre en esas lagunas trofoblásticas, ¿no?
y empieza a haber una circulación sanguínea que se llama uteroplacentaria. Entonces ahí viste que se meten, ahí está el dibujo más bonito, se mete la sangre, ¿ves? En esas lagunas. Entonces ahí empieza a haber una circulación, ¿sí? Uteroplacentaria, con la placenta, que es re importante, ¿no es cierto? Bien, y ahí la sangre materna empieza a recibir una hormona, ¿sí? Que se produce en el sincitio trofoblasto, que se llama hormona gonadotrofina coriónica. Humana, pues del ser humano, ¿no? Entonces esa es la que sigue conservando el cuerpo amarillo para producir estrógeno y progesterona y seguir conservando el embarazo. Esa hormona es la que la sangre materna va a recibir y es la que se detecta en los análisis de sangre para saber si la mamá es, si la mujer está embarazada, ¿no? Y la que después se elimina por orina, donde se la detectan los famosos EVA test, ¿sí? Así que mire todo lo que tiene que pasar para que recién se pueda eh, saber la mujer que está embarazada, ¿no? Es por esta hormona, gonadotrofina coriónica, que la produce ese sincitio trofoblasto, y bueno, es importante para mantener el embarazo, para que las hormonas sexuales se sigan produciendo en el cuerpo amarillo, ¿te acordás? El cuerpo lúteo. Y acá aparece el mesodermo extraembrionario, ¿sí? En una superficie, en la parte superficie interna del citotrofoblasto, o sea, aparece otra estructura que se llama el mesodermo, importante porque el mesodermo es uno de los tejidos embrionarios, se producen 3 tejidos embrionarios, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Bueno, acá aparece ya el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Y se forma el celoma, que se llama celoma extraembrionario o cavidad coriónica, ¿sí? Dentro del mesodermo, que eso es lo que nos hace como animales celomados, ¿sí? No pseudocelomados como eran los nemátodos, por ejemplo, sino que celomados, porque el celoma se produce en el mesodermo. Y ahí tenemos 2 tipos de mesodermos, como se segmentan 2 capas, el mesodermo somático extraembrionario y el mesodermo explácnico extraembrionario. Bueno, a ver, el mesodermo somático recubre el trofoblasto y cubre el amnios, como para saber dónde está ubicado. Y el mesodermo esplácnico rodea el saco vitelino. Y aparece el corion, que es el mesodermo somático con las 2 capas de trofoblasto. Bueno, vamos a ver el dibujo porque por ahí es medio complicado ya esto, pero tranquilo, después te vas a ir dando cuenta, ¿sí? De todas las capas con los dibujos. Ve que seguimos teniendo, ¿sí? El epiblasto y el hipoblasto, ¿sí? El amnios, la cavidad amniótica, y esto, ¿sí? La cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo, eso sigue estando, como para guiarnos, pero ¿ves cómo parece un celoma? ¿Sí? Esa cavidad es esta, por si no te la imaginabas recién, es esto, ¿sí? Donde aparecen células endodérmicas. Y acá ves que te dice hoja esplagnopleural del mesodermo, porque es la esplácnica, es el mesodermo esplácnico, que rodea, está justo pegado al saco vitelino. Por eso dice rodea el saco vitelino, porque son estas células que el mesodermo se transforma en hoja esplácnica del mesodermo. Y la somato está pegada acá. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la somática recubre el trofoblasto y cubre el amnios, porque está todo, sería toda esta parte, ¿ves? La diferencia con el mesodermo somático, está todo acá. En cambio, el esplácnico solamente cubre el saco vitelino, no cubre a todo el embrioblasto. ¿Ves la diferencia con una y con otra? Y la membrana exocelómica, ¿sí? Que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué otra cosita?
Bueno, el corion, que se dice, ¿sí? El corion, es el mesodermo somático, o sea, todo esto, más las dos capas de trofoblasto, o sea, la parte verde y la parte, o sea, las dos verdes, perdón, la parte verde clarita y la parte verde oscura. Todo eso, la hoja somatopleural, o que es lo mismo que mesodermo somático, más la parte verde clarita y verde oscura, que serían las dos capas de trofoblasto, el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, todo eso se le dice corion. ¿Se entendió ahora un poquito mejor con el dibujo? Por ahí el dibujito hace entender como un poquito mejor, porque son muchísimas palabras, así que tranquilo. Despacito lo vamos a ir entendiendo. Seguimos en la segunda semana de desarrollo, ¿no? Pero vamos con el 13º, el día 13. Ahora aparecen unas vellosidades coriónicas. En el corión aparecen unas vellosidades coriónicas primarias. ¿Sí? Ahora las vamos a ver. Ahora el hipoblasto produce, viste que teníamos el saco vitelino primitivo, bueno, ahora se produce el saco vitelino definitivo, que también se le dice secundario, es el otro saco, más maduro, ¿no? Que contiene líquido. Y el celoma extraembrionario se va a hacer mucho más grande y fue a formar la cavidad coriónica. Viste que por eso este nombre corión lo vamos a ver mucho, ¿no? La cavidad coriónica. Que toda esa cavidad rodea el saco vitelino primitivo, el primero, el primitivo, no el secundario, y la cavidad amniótica, que era la de arriba, las dos cavidades, ¿viste? Bueno, pero, importante, no se forma donde el disco germinativo se une al trofoblasto, porque tiene que haber una unión del disco, del embrioblasto, al trofoblasto, que es el pedúnculo de fijación, que más tarde va a ser el cordón umbilical. Tiene que haber siempre una unión entre después el bebé con la mamá. Entonces, bueno, en esta primera parte no se formaría el celoma, o sea, la cavidad coriónica en esa parte donde está el disco germinativo. ¿Sí? Entonces, a ver, porque ahí está el disco. Pues ya no tenía el dibujito de ese. Bueno. Entonces acá se forma todo un espacio, toda una cavidad, exceptuando esta partecita, ¿sí? Que no va, obviamente, no va a dividirse, ¿no es cierto?, el embrioblasto con el trofoblasto, porque después va a ser el cordón umbilical. Muy bien, acá se ve mejor el disco germinativo, parece como un platito. Vamos a la tercera semana de desarrollo, importantísima esta semana, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce la gastrulación, ¿sí? Que son se desarrollan los tres primeros tejidos que va a tener este feto, ¿sí? Este embrión. No se forman directamente este tejido muscular, epitelial, nervioso, no. Primero son estas tres capas germinativas, que dentro del mesodermo teníamos el celoma, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se hace la gastrulación esta? Bueno, se forma la línea primitiva en la superficie del epiblasto, ¿sí? Esa es la línea primitiva, y hay un nódulo primitivo, en el extremo cefálico, pues sería la parte de arriba, ¿no? Por eso se llama extremo cefálico. Las células del epiblasto van hacia la línea primitiva, o sea, todas las celestes, que era el epiblasto, van a dirigirse a esa línea. Es como, no podemos ver acá el movimiento, pero imagínate como que se mueven todas para esa línea, acá y acá. Y ahí se desprenden y se deslizan por debajo. ¿Ves cómo se van deslizando por debajo y se van transformando? Es como que se van convirtiendo en rojas, ¿sí? Eso se llama invaginación, que es también una característica propia de los seres humanos. Se invaginan.
Y ahí se va formando, acá tenemos el hipoblasto para que te ubiques, y ahí se va formando el endodermo, ¿sí? Porque desplaza el hipoblasto, va sacando el hipoblasto, entonces se va formando el endodermo, el mesodermo, porque se ubica entre el epiblasto y el endodermo, en esta parte, y el ectodermo por las células que quedan en el epiblasto, van a quedar células acá. Entonces, vemos cómo van cambiando de lugar y se van formando estos 3 tejidos embrionarios muy importantes que ocurren en el disco germinativo. Acá estamos mostrando solo el disco, ¿sí? No es todo. Viste que el trofoblasto no está acá. Bueno, seguimos con la gastrulación. Entonces, el embrión se va desarrollando en sentido cefalocaudal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la porción cefálica de ese disco germinativo se va diferenciando más o menos en la tercera semana, hacia la mitad más o menos, y la parte última, la porción caudal, a la cuarta semana. Entonces como que la parte cefálica, la parte de arriba, se forma primero que la caudal. Entonces es sentido cefalocaudal. Primero la parte cefálica y después la caudal. En la tercera semana, el trofoblasto pasa de tener vellosidades primarias a tener vellosidades secundarias. Y al final de esta semana, directamente las vellosidades quedan con el nombre de terciarias o placentarias definitivas. No sé si se mostraban ahí, no. Las vellosidades, bueno, esa en el trofoblasto. Y aparece una membrana nueva que se llama, es una membrana extraembrionaria que se llama lantoides, que aparece de una evaginación del saco vitelino, ¿sí? Y después va a producir, se relaciona con el desarrollo de la vejiga urinaria, ¿no? Y ahí esos vasos sanguíneos se van a transformar en arterias y en venas umbilicales. Importante también esta otra membrana, alantoides. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? A ver si podemos ver algo. Ves que acá queda el corion, ¿sí? Esto todo lo que era el trofoblasto. Vete que estas son las vellosidades. Son como rulitos o donde se va, no rulitos, sino donde se incorpora los vasos sanguíneos. Esas serían las vellosidades coriónicas que quedan. No es donde se está intercambiando los nutrientes con la mamá y el bebé, en realidad. Y el corión, ves cómo queda rodeando a todas esas vellosidades, ¿sí? Para que se entienda un poquito mejor. Y esto el amnios, ¿okay? Queda recubriendo a todo el embrión. Y con la cavidad amniótica. Este es otro dibujito también. ¿Ves? Estas son las vellosidades. Por eso también se le dice corión frondoso. Ves que todas las vellosidades definitivas que quedan en lugar de la implantación. Entonces, para que se entiendan cuáles son todas las membranas estas extraembrionarias, porque la habíamos visto divididas, bueno, a ver, saco vitelino, entonces teníamos el amnios, alantoides y corión. Esas son las que hay que estudiar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué extraembrionarias? Porque están por fuera del embrión, que lo protegen, lo nutren, ¿sí? Entonces, el saco vitelino se formaba en el día 13. Terminaba de formarse, no es que se formaba, sino que terminaba de formarse, ¿no? Después, el amnios, ¿sí? Que se formaba en el 8º día, que rodea el embrión con líquido amniótico. Por eso está también este dibujito, ¿sí? ¿Ves cómo va rodeando el embrión? Después, esta es también importante porque todo ese líquido amniótico y el amnios es importante para regular la temperatura corporal, para evitar la adherencia de la piel a la placenta.
También para absorción de impactos si la mamá se golpea. Alantoides es el sitio de formación de la sangre, entonces, ¿sí? Ahí es donde esa última membrana creo que vimos, ahí está. Es una evaginación del saco vitelino y es donde se inicia la formación de la sangre. Y el corión, que ya lo habíamos visto que era constituido por el mesodermo extraembrionario somático más las 2 capas de trofoblasto, y después viste que habíamos visto corión frondoso, que son las vellosidades. Y eso todo después forma parte de la placenta, ¿sí? Que hay una parte del endometrio que se llama decidua basal, que creo que estaba en este dibujito, ¿sí? Toda esta capa, ¿sí? Se llama decidua basal. Perdón, es esta. Esta es la decidua capsular, se le dice parietal, pero esta es la más importante, la decidua basal, que es la parte ya del endometrio de la mamá, pero en donde está ubicado la implantación. Muy bien. Y acá empieza el periodo embrionario, que es más fácil. Así que ya la parte peor la pasamos. O sea, la parte más complicada. ¿Tenés alguna pregunta, alguna duda? No, Hay que estudiar. pero sí, eso, cuando vaya viendo siempre me surgen las dudas. Sí, vos preguntame. Cualquier cosa Más vos porque preguntame. además es como dijiste, son muchos nombres que Son hay que muchos nombres. memorizar y Sí, 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 sí. Así que anda haciéndote como un mini glosario, decir, bueno, a ver, vellosidades secundarias, ¿qué eran? Alantoides, ¿qué era? Como para ir viendo, ¿sí? Y ir estudiando mejor. Lo importante bien, son, mira, lo que más toman, lo que yo veo es la formación de estas 3 capas, porque es lo importantísimo, lo que van a producir todos los tejidos que nosotros tenemos, en eso se va a derivar, en la formación del celoma, eso es también importante. A ver, ¿qué otra cosa? Más que nada también la ovogénesis y la espermatogénesis, importantísimo, ¿sí? Que también estaba explicado en meiosis, estaba explicado o sea, en división celular, y estaba explicado en esta guía. Eso también toma mucho. Y bueno, algunas palabras de acá obviamente que van. Bueno, seguimos. Acá no se nos va a cortar porque estamos los dos solos. Cuando hay 2 personas no se corta. Por eso seguimos, ¿sí? Bien. Y ahora, viste que todo eso era el periodo preembrionario. Ahora tenemos el periodo embrionario recién, ¿sí? Que se inicia desde la 4ª semana hasta la 8ª semana del desarrollo. Recién ahora empieza el periodo embrionario. Porque acá teníamos la 3ª semana recién. No terminamos ni el mes. Ahí tenemos los dibujos como para ver cuál es la diferencia, así como se va formando y diferenciando el embrión. Muy bien. Y acá tenemos entonces explicadito el periodo embrionario, ¿sí? Que es el periodo de organogénesis. El ectodermo, mesodermo, endodermo, que es lo que va a originar tejidos y órganos específicos. Por ejemplo, todos los tejidos que vienen del ectodermo son, por ejemplo, el sistema nervioso central, el periférico, epitelios sensoriales de ojos, nariz y oído, epidermis, uña, pelo, cristalino, la córnea, el iris,
las glándulas lagrimales, la médula suprarrenal, las glándulas mamarias, hipófisis, glándulas subcutáneas, parótidas, esmalte de tal. Todo eso deriva de la hoja ectodérmica. Después, ¿cuál derivan de la hoja mesodérmica? El tejido conjuntivo, cartilaginoso, los huesos, músculo liso, estriado, dermis, corazón, vasos, riñones, ovarios, trompas de falopio, útero, testículos, conductos genitales, pericardio, pleura, peritoneo, vaso, corteza de la glándula suprarrenal. Y el endodermo lo que origina es el recubrimiento epitelial gastrointestinal, respiratorio, amígdalas, glándulas submaxilares, sublinguales, tiroides, paratiroides, timo, hígado, páncreas, próstata, vagina, epitelio de la vejiga urinaria, uretra, epitelio de la cavidad timpánica y trompa de Eustaquio. Todo eso se va derivando de los tejidos embrionarios, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿sí? Antes enseñaban, tenían que estudiar cómo se originaban estos tejidos, pero ya no lo toman, ¿sí? Solamente saber cuál se origina de cuál, pero no el proceso. El proceso es muy difícil, muy complicado, así que no lo tienen que estudiar. Pero sí qué tejido deriva de qué, ¿sí? Por eso se los puse acá, como para que tengan una diferencia. Y estos son los que les ponen ellos. Así que con estudiar estos está bien. No, no estudien otra. Un poco de más, no estudien de más. Eso se llama organogénesis, porque es la diferenciación de los órganos desde el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y después aparece el periodo fetal, ¿sí? Que se inicia desde la 9ª semana y culmina en el nacimiento. ¿Sí? Es todo el periodo fetal. Bueno, entonces acá tenemos el tercer mes, ¿sí? Que ya la cara adquiere un aspecto más humano, las extremidades alcanzan su longitud relativa al cuerpo, ya van creciendo mucho mayor las extremidades, viste que anteriormente no, eran muy chiquititas. Y los genitales externos se desarrollan lo suficiente para, viste que ya se puede en el tercer mes, con una ecografía detectar el sexo. ¿Por qué? Porque ya se desarrollan los genitales externos. Entonces pues saber si es una nena o un nene. En el cuarto y quinto mes, ya el feto aumenta su longitud, el peso es menos de 500 gramos, la piel está recubierta por un vello que se llama lanugo, ¿sí? que algunos nacen, ¿sí? Con ese vellito o con una cera que ahora vamos a ver, una capa de grasita. Visibles las cejas y el cabello, ya empieza a crecer, y los movimientos ya son percibidos por la madre. Ya siempre se mueve, ¿sí? Desde el principio, desde el periodo preembrionario, desde el periodo embrionario, pero la primera parte. Pero no, claro, no es percibido por la mamá. Pero acá ya, como tiene un tamaño ya considerable, ya sí son percibidos por la madre. En el sexto mes la piel es rojiza, arrugada, porque no tiene tejido conectivo, por ejemplo la dermis, entonces ya es mucho más arrugadita. No se han desarrollado todavía, no terminaron de desarrollarse el aparato respiratorio del sistema nervioso, entonces por eso no hay coordinación entre los dos sistemas. Por eso es importante, no importante, es importante que siga el embarazo hasta por el séptimo mes, pero es complicado el nacimiento. Puede sobrevivir un bebé, obviamente, si nace en el sexto mes, pero todavía como no se ha desarrollado el aparato respiratorio del sistema nervioso, es muy complicado, ¿sí? Ya el séptimo y octavo mes, ya sí termina de producirse todos los sistemas, ya hay grasa subcutánea, entonces por eso el bebé es un depósito de como cera, sustancia grasosa, se llama verbis gaseosa,
blanquecina en la pielcita, porque al producirse esa grasa subcutánea, el tejido adiposo por abajo de la piel, bueno, esa grasita se nota en la piel. Y el 9º mes, el cráneo tiene mayor circunferencia que cualquier otra parte del cuerpo, o sea, es mucho más grande ya. Ya puede pesar entre 3 o 3,5 kilos, depende del bebé, obviamente, depende de todo, pero sería el peso normal. La longitud es desde vértice al talón, vértice-talón, es de 50 centímetros, o sea, es la longitud del bebé, desde esta parte, ¿sí?, a esta. Las caracteres sexuales son notables, obviamente, ya los testículos en el bebé tienen que estar en el escroto, no pueden haber quedado adentro, ¿sí? Importante eso, tienen que estar en el escroto, tienen que estar en la parte externa. Muy bien. Importante entonces las membranas, como te comentaba, y acá las vuelve a nombrar, ¿sí? Las membranas importantes entonces fetales y la placenta. Entonces las volvemos a... y un poquito lo que son las hormonas, ¿no? Para volver a repasar. Entonces, al final del 4º mes, la placenta tiene una porción fetal, ¿no es cierto? Entonces, formada por el corión frondoso, viste que habíamos visto que estaba el corión frondoso, que eran todas las vellosidades, y la parte de la mamá, que es la decidua basal. Entonces, viste que acá tenés el corión frondoso, que son las vellosidades que te comentaba, y la decidua basal, que es la parte donde se implanta, pero de la mama, de la mujer, la parte materna. En el 4º y 5º mes, la decidua va formando tabiques deciduales, que sobresalen en los espacios intervellosos, ¿sí? O sea, que ahí la decidua esta va formando tabiques que se van incorporando en esas vellosidades. Entonces se va formando también distintas deciduas, la decidua parietal, la decidua capsular, y termina de formarse la vellosidad secundaria. Porque dice, por eso su superficie está cubierta por células sincitales, porque era el sincitio trofoblasto el que estaba acá, ¿sí? En esa parte. Y todas las funciones que va a tener esta partecita son intercambio de gases, de nutrientes, de electrolitos, transmisión de anticuerpos de la mamá, producción de hormonas. Entonces toda esta parte es importantísima, ¿sí? La conexión del corión frondoso entonces y la decidua basal. Entonces dijimos que la primera hormona, ¿sí?, el sincitio trofoblasto, producía la gonadotrofina coriónica humana, que es el que mantenía el cuerpo lúteo y con esa hormona se registra si la mamá está embarazada, ya sea en la sangre o en la orina. En el 4º mes se produce la progesterona, ¿sí?, para mantener la gestación, y estrógenos, crecimiento del útero y glándulas mamarias. ¿Sí? Ya la placenta, las membranas fetales y la placenta, porque el cuerpo lúteo seguía produciendo progesterona y estrógenos, pero la placenta produce progesterona. Y estrógenos más que nada es para el crecimiento del útero y de las glándulas mamarias, ¿no? Y hay otra hormona que es elaborada por la placenta, que es la somatomamotrofina, que es la que confiere al feto para que tenga conexión y tenga producción, o sea, no producción, sino prioridad de la glucosa, ¿sí?, que consume la mamá. ¿Por qué? Porque necesita, ¿sí?, ese alimento, ese nutriente, y va a estimular también las mamas, esa somatomamotrofina, para producir leche. Aparte de todas las que vimos de la prolactina, oxitocina, que también influyen en la producción de leche, pero bueno, está también
confiere al feto esa prioridad sobre la glucosa y estimula el desarrollo de las mamas para la producción de leche materna. Entonces, bueno, eso es todo también importante de las membranas fetales y de la placenta. Bien, el nacimiento. Bueno, la duración de la gestación después de la última menstruación, se calcula después de la última menstruación, es de 280 días, serían las 40 semanas, ¿no? O sea, la duración de la gestación después de la fecundación es de 38 semanas. Serían así los cálculos, ¿no? Después, entonces, desde la última menstruación son 40, pero en realidad desde la fecundación son 38 semanas, 266 días. Y el parto, que sería la última parte entonces, el último día, es el proceso del nacimiento, en que en realidad está formado no solamente por la expulsión del feto, del bebé, sino que también de las placentas y todas las membranas que estuvimos hablando, ¿sí? Importante. ¿Cuál es el trabajo de parto? Bueno, el borramiento es el primero, porque es el que se produce la dilatación del cuello uterino, también un adelgazamiento y acortamiento y dilatación del cuello uterino, se acorta el cuello, acá estamos viendo acá, esta partecita, y se dilata, se abre, para que pueda salir, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso? Porque la mamá empieza a sentir contracciones uterinas, empiezan a haber contracciones uterinas, ¿no? En el útero. Entonces, ¿cuándo termina? ¿Cuándo lo detecta el médico? Cuando el cuello uterino se dilata por completo, ¿sí? Unos 10 centímetros, ¿no? Más o menos al principio ya empieza a estar el cuello del útero borrado, que por eso se dice borrado o borramiento, ¿no? En un 50% no está dilatado, después en un 100% dilatado a 3 centímetros. ¿Ves cómo se va cortando? ¿Sí? ¿Ves cómo acá está colocado como si fuera una escala? ¿Ves cómo se va cortando el cuello? Y se va dilatando. A medida que se va cortando, eso es borramiento. A medida que se va cortando, se va adelgazando, se va dilatando. ¿No es cierto? Entonces ahí puede haber parto, obviamente hablando de parto natural, todo esto, por la dilatación de 10 centímetros. Ahí ya pueden hacer, ¿sí? Ahí ya el médico o la enfermera o obstetra ya dice, está a punto de nacer. Bien, el trabajo de parto entonces entonces continúa con la expulsión del feto, como hablábamos, ¿sí? Que está asistido por contracciones uterinas, incremento de la presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque hay una presión que aumenta para poder sacar, ¿sí? Para que el bebé salga, porque se contraen los músculos abdominales también, ¿no? Entonces a eso es lo que permite que el feto descienda. Y el alumbramiento también, no hay que olvidar, como te comentaba yo recién, el alumbramiento de la placenta y las membranas fetales, que se produce por contracciones uterinas y por el incremento de la presión intraabdominal, ¿no es cierto? Que, bueno, termina cuando se produce la expulsión de la placenta y de las membranas accesorias. O sea, tiene que removerse, pues, remoción de la placenta. Tiene que salir también el alumbramiento de la placenta. Bueno, eso no es nada. Es un poemita. Bien, entonces esto, ¿sí? Es todo lo que ocurre, en todo lo que es desde la fecundación, obviamente, hasta el alumbramiento, ¿sí? Entonces ahí viste rápidamente, porque son las 7, empezamos 5:30, en 1 hora y media viste todo, Juan. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a ver la guía.
como para ver si no me quedó nada. Vamos a ver la guía. Bueno, ves que tenés los mismos dibujitos que te fui mostrando, así que ya los conoces. Esta sí la vimos. Sí. Está bien. No me olvidé nada. Enfermedades fetales, placenta, nacimiento. Bien, perfecto, viste todo. No, me digo, porque tengo que ver siempre porque por ahí hay más cosas que vamos agregando y yo por ahí me quedo con las presentaciones viejas. No, está perfecto. Está perfecto. Entonces ahí ya tenés el trabajo práctico, ¿sí? Para hacer, que está buenísimo que lo hagan, no se olviden de hacerlo. Hay un montón de múltiples opciones.